Buenas tardes, estimados participantes, estimada comunidad. En esta sesión tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor José Carlos Taboada, quien disertará el tema de evaluación y retroalimentación intensiva. El doctor Taboada es abogado y magíster en regulación y servicios públicos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es árbitro y adjudicador adscrito al CAC de la misma casa de estudios y profesor en la Universidad de Piura y ESAN. Estimado doctor, muchas gracias por acompañarnos y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Primero, dos cosas antes de iniciar. La primera, mil disculpas por la demora. No me gusta iniciar y creo que por lo menos les debo unas disculpas por esta demora, estos minutos. La segunda, agradecerle a los chicos de Bill por la invitación, poder conversar al Instituto Peruano de Derecho y poder conversar un poco sobre estos aspectos relacionados a los puntos de arbitraje. En especial, a mí me han dicho hablar sobre evaluación y retroalimentaciones intensivas. Un tema que a veces es poco visto, pero lo vamos a tocar o conversar en estos minutos que estamos desde dos posiciones, tres, para mezclarlo es visión entrenador, visión estudiante y también la visión preparación y la visión competencia, porque cada una de ellas tiene diferentes momentos de cómo tiene que evaluarse y cómo tiene que retroalimentarse cada uno de los trabajos que se van haciendo durante ese periodo de tiempo. Entonces, lo primero que va es, cuando uno está en una competencia como estas, tiene determinados criterios de evaluación y determinados criterios bajo los que se va a juzgar. Y esos criterios, principalmente, hay que aterrizarlos al tipo de competencia que te hacen enfrentar. Por ejemplo, yo entreno a la Universidad de Piura y nos preparamos usualmente, hemos ido a tres competencias, a la competencia de inversiones, a la competencia de la UBA y a la competencia de Viena. La de Viena virtual, porque viajar allá busca todo un presupuesto, pero en la competencia, por ejemplo, de Viena, la preparación tenía que ser muy distinta y muy diferente a la que iba al resto. ¿Por qué? Primero por algo muy básico. Era en inglés. Entonces todos los entrenamientos eran en inglés. Entonces entrenábamos en inglés, conversábamos en inglés, nos preparábamos en inglés. Pese a que obviamente más era una experiencia para ver cómo era esta competencia que una realidad de querer apuntar y ganar. Entonces, eso es una evaluación que uno hace antes de entrar a la competencia. La competencia de inversiones es una competencia en donde hay que investigar muchísimo a partir de la jurisprudencia, que los criterios que tienen los árbitros son mucho sobre el contenido, que hay mucho tiempo para participar por alumno. Tienes más o menos 25 minutos entre el equipo para hacer tus intervenciones. Por ejemplo, el MUD de la UBA, que es un MUD que tiene menos tiempo en las intervenciones, que tienes menos tiempo entre las audiencias, por lo tanto los árbitros no se pueden extender, y que a la vez tienes una mayor cantidad de equipos, lo que hace que la cantidad de árbitros buenos, medios, sean menores, porque siempre pasa en toda competencia que vas a tener buenos, medios y malos. Lo que pasa es que cuando tengas más grandes, necesitas mucho más buenos y eso a veces termina costando. Entonces, cuando, por ejemplo, con la universidad decimos ir, ahora nos estamos preparando para la UBA, partimos de esa premisa en lo que va a ser nuestra evaluación interna de lo que es cada uno de estos casos, de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, a la universidad le ha ido bien en las dos veces que ha ido a la competencia de inversiones. El año pasado la ganamos y este año quedaron en semifinales perdiendo contra la Universidad de Buenos Aires. Y en la otra estaba la del Espíritu Santo y estaba la Nacional. Irónicamente nos enfrentamos a las cuatro en rondas generales y en semifinales. Entonces tú tienes que ver a partir de ahí también cómo va a ser el caso. Entonces es una evaluación, digamos, antes. También, otro momento que tú evalúas antes. ¿Ante qué tipo de caso estás? Por ejemplo, el caso de ahora de la competencia de la UBA es un caso medio extraño. O sea, medio extraño cuando digo quiero encasillarlo en un tema. Porque el año pasado claramente era societario, compraventa de acciones. El anteaño pasado era claramente obra. Este año es una concesión, pero que se ve bajo el supuesto de impugnación del lado de las reglas del CIAM y también una cesión. Entonces hay varios elementos que no hacen que haya un tema en concreto. ¿Lo hace bonito? Sí, pero aquí viene para cuando, no sé si alguno de ustedes dirá, pero la evaluación automática que haces es,
en el tiempo que voy a tener, cómo explico todas estas cosas, porque solamente tengo 15 minutos para que los dos oradores expliquen todos estos elementos. En el de inversiones de este año, por ejemplo, era una violación a la inversión. Me quema la memoria, se me acaba de ir ahorita. Porque el del año pasado fue, el de inversiones fue una copia de Rappi, una copia de Rappi. O sea, era Rappi Uber en Colombia, que ha sido todo muy bueno el caso, muy bonito, con muchos detalles. Y el de este año era la discusión de las preinversiones, si las preinversiones son o no son arbitrables y cómo se vincula el Estado de cara a determinados compromisos internacionales en el marco de estas preinversiones. ¿Qué pasa cuando conversas estos temas y dices por qué? Porque tienes que evaluar, como entrenador, estaba primero los entrenadores, no sé si habrá alguno acá, ojalá y sí, eh, si tu equipo va a estar listo para esa competencia en esos conceptos, porque depende del estilo que tú adoptes de preparación. Por ejemplo, en la universidad, para ser parte del equipo de arbitraje, tiene, tiene la obligación de por lo menos haber llevado el curso de arbitraje. Y hay una ventaja, que digamos, la puedo hablar conmigo, yo dicto ese curso. Entonces, en la universidad puedo ver quiénes tienen una mayor capacidad para reaccionar sobre el curso de arbitraje que otros. Invitamos al resto, por supuesto. El equipo es abierto a todo el que quiera mandar un mensaje y decir quiero formar parte, que lo forme. Pero propiamente los que hablan tienen que tener un conocimiento previo. Y eso es importante por otro aspecto, que es de nuevo esto va para los entrenadores. Y esto es lo que muchas veces no se dice. Siempre es bueno decirlo. O sea, creo que a veces en este tipo de conferencias o este tipo de cursos hablamos de lo bonito, pero no hay que olvidarnos que toda parte bonita tiene otro lado. Y saber si tu equipo está preparado o no, y si tienes un buen equipo o no. Tú siempre vas a decir para afuera que tu equipo es el mejor, pero tú internamente tienes que ser totalmente consciente de las limitaciones de tu equipo. Siempre. Porque si no eres consciente de las limitaciones, no los vas a entrenar bien y no los vas a evaluar bien, porque vas a pedirle cosas que no son propias para ese tipo de alumnos. Si quieren, se los pongo así. Obviamente estamos hablando en todos un equipo que quieren ser oradores, pero así como hay genios de las matemáticas que los pones a patear una pelota y claramente van a querer patearle y se van a caer, como hay genios del fútbol que los pones a sumar y siempre van a decir que uno más uno es, no sé, un pollo, por decir una exageración, obviamente. Tus oradores tienen diferentes habilidades, no todos tienen un estilo ni todos pueden ser como tú quieres que sea. Para mí este año me mostró eso, porque este año, por ejemplo, en la universidad fue la primera vez que iba con dos mujeres, dos excelentes oradoras, pero que la forma de prepararlas era muy distinta, porque tenían habilidades totalmente distintas al resto de oradores que habíamos preparado, que había preparado y ahora con Paolo, que somos coentrenadores, que habíamos preparado. Y tuvimos que buscar otros métodos, cambiar nuestra metodología, cambiar nuestra forma de evaluar si lo estaban haciendo bien o mal, porque al final el entrenador es quien termina presionando o no al equipo para llegar a determinados resultados. Ahora, yendo aparte del alumno, el alumno tiene que hacer ese mismo filtro, el filtro de, acá estamos en un curso de MUT de arbitraje, pero hay un montón de MUTs, pero entonces, ¿cuál me gusta? Yo siempre hablo de mi experiencia personal. Yo me preparé, cuando era alumno, me preparé para un MUT que organizó el Estudio Campos de contratación pública. Me encantaba el tema, era lo que veía en mi día a día, arbitraje en contratación pública. Entonces participé en esa competencia. Me seleccionaron porque llevé un curso sobre derechos humanos, perdón, sobre un seminario de litigación en derechos humanos y me seleccionaron para representar al equipo de la universidad. Y el problema que yo detecté con el tiempo era que yo no me sentía tan apasionado por ese tema, lo que hizo que yo lo dejara. Las profesoras excelentes conmigo, el equipo excelente conmigo, pero yo tuve que dar un paso al costado porque yo no me sentía apasionado con el tema. Y eso es algo que los alumnos tienen que saber hacer, y ahora poniendo el caso de arbitraje, si no te gusta el arbitraje o no sientes una pasión por el litigio, entonces no necesariamente apuntes a estar en el equipo de litigantes o en el equipo de los que intervienen. Y otro, también si te gusta el tema, pero la habilidad tuya no necesariamente es la oratoria, recuerda que un equipo no solo son los dos que hablan, son más. Entonces, esa situación,
toca que el alumno le evalúe. Y lo segundo que evalúe es hasta dónde en verdad mis capacidades soy consciente de llegar. ¿Por qué? Porque creo que hoy en día las generaciones que vienen sienten que no ganar, o sea, creo que hay dos extremos, los que sienten que no ganar es haberlo hecho mal y por tanto se frustran, como los que nunca tienen un ánimo competitivo y lo dejan de lado. Esos dos extremos son terribles. Cualquiera de los dos. Es, voy porque bueno, pues hay que ir. Ese es horrible. O el, necesito ganar, necesito ganar, necesito ganar. Este año, por ejemplo, les traslado la experiencia porque en la evaluación que tuvimos al momento de incluso seleccionar los oradores en la universidad era así. El año pasado la Universidad de Piura había logrado ser el primer equipo clasificado de las rondas generales, tener al mejor orador y ganar la competencia. Entonces, este año vas a la misma competencia con un equipo que es totalmente nuevo, no los puedes, ni ellos pueden presionarse a que el resultado es ganar, porque no lo puede ser. O sea, tiene que ser la meta, tiene que ser a lo que apunte el equipo. Claro, nunca vas a simplemente decir, ah, bueno, vamos a estar acá y pues no. Tú apuntas, pero no es el objetivo final, no es ganar. Por ejemplo, para mí se logró, el objetivo era que ellas demostraran que habían mejorado respecto. ¿Cómo fueron? Porque era el equipo en formación. O sea, es un equipo que está en formación porque se ha renovado al 100%. Se fueron los oradores antiguos, todo el equipo es nuevo, entonces el resultado para mí fue más que satisfactorio. Llegaron a semifinales, perdiendo bien, como se dice, tenían, o sea, creo que cuando salíamos de la sala podíamos pasar, pero no pasar también era lo normal y, y ahí estaban. Me pareció excelente. ¿Por qué sirve eso? Porque todo ese equipo que ha ido te renueva la fe y dice vamos a volver a intentar. Si tú vas o con un extremo o con otro, en ambos casos el alumno ya no quiere seguir. Porque el alumno tiene que entender, siempre depende en qué momento se mete a estos moods. Acá no sé en qué ciclo estarán los que son alumnos o los entrenadores que pudieran estar, de qué espacio seleccionan, pero cuando lo haces no es lo mismo meterte en cuarto año, tercero, por ahí, menos ya me parece que recién están aprendiendo lo que es el derecho, a que elijas uno de sexto año. El de sexto año, en conocimiento, probablemente sea mejor que el resto, pero en la preparación para este tipo de competencias, puede que no. Puede que el alumno que está ahí entrado en tercer año y que está ahora en su quinta competencia, en cuarto, le vaya a ganar al de sexto tranquilamente en conocimiento, análisis, todo, porque es muy distinto la forma en la que un entrenador debe ir evaluando y un alumno debe ir evaluando su crecimiento. Los alumnos tienen que ir viendo es, ya, yo me voy a quedar acá 2 años y obviamente hacer el proceso de 2 años. ¿Y qué apunto de acá a 2 años? Hoy, por ejemplo, digo 3 palabras de 10, quiero acabar, si puedo, con 10 de 10, pero por lo menos haciendo más de 3. En la siguiente competencia hice 4, ok, hay que apuntar a hacer más. Si en la siguiente solo pude hacer 4, por ejemplo, y eso es una evaluación ahorita que les voy a comentar, ¿qué pasa? ¿Qué tomas ahí la decisión? Entonces, lo avancé de 3 a 4, la metes 10, y de una a otra competencia me quedo en 4. Ahí hay dos cosas, y que es muy difícil a uno, y que a veces pasa también con los abogados, y creo que pasa con todo en la vida. Eh, y siempre pongo el ejemplo a los chicos, les digo, es Oppenheimer, Einstein, no sé, ahorita moderno, así que ustedes quieran, se me van de la mente luminarias, personas excelentes y admirables, genios, hay pocos. Yo no pretendo serlo, ni quiero apuntar a serlo. Sí se da bien, pero no creo que llegue. Pero no significa que no disfrute mi camino y que cuando logre obtener lo que quería obtener, disfrute lo que he obtenido. Y si no lo sabes hacer, lo que va a pasar son de nuevo para mí dos extremos. Un extremo que es, te da igual, con lo cual te puede dar igual porque eres así o porque no puedes aceptar que hay gente mejor que tú, lo cual es problemático en la evaluación si eres alumno o entrenador para este tipo de competencias. O lo otro es que te motiva y dices, solo tengo esto, tengo que ver la forma de explotar lo mejor que tengo y tratar de bajar mis debilidades. No voy a mejorar porque llega mi tope. O sea, partimos de la premisa de que ya estamos haciendo absolutamente todo lo que en nuestras capacidades se puede hacer.
Entonces, tienes que ser consciente de cómo en ese escenario desarrollar distintos tipos de habilidades. Y ahí es una mezcla del entrenador y de los alumnos sobre la evaluación que uno hace al momento de incluso elegir a los alumnos, al momento de elegir las competencias que participa, porque hay alumnos que tienen mayor dominio sobre un tema que otro. Lo otro, en este mismo giro, ahora mezclando ambos, ya el alumno tiene una visión, el entrenador tiene otra visión, cuando tiene que evaluar para participar en una competencia, para decir un lado, pasamos a un segundo aspecto que se deja mucho de lado y es cómo vas a conformar, o sea, la evaluación para la conformación de tu equipo, o sea, qué necesita, el entrenador te va a decir qué necesito y cómo lo conformo, cómo lo divido, porque vas a tener que generar diferentes tipos de liderazgo. Y en todos los equipos siempre pasa la frase de dos estrellas no brillan en un mismo firmamento, y es si tienes demasiados oradores que quieren hablar, pero tienes un número limitado, vas a tener un problema si ellos no comprenden que pueden quedar fuera, porque puede terminarte pasando que queden fuera y dejen el equipo. Y lo dejan justamente porque no hablaron. Para mí, como, si yo fuera alumno, esa es una de las peores cosas que yo le digo a los alumnos cuando ya tengo más confianza, dicen, yo le digo, si tú entraste para hablar y te fuiste porque no hablaste en una, significa que indirectamente lo que me has dicho es que el resto es mejor que tú y que no vas a poder ganarles. Porque por eso te vas, ¿no? Porque si no, te quedarías y competirías. Y como que siempre se quedan como fríos diciendo, sí, pues no, o sea, tienes razón, yo me fui en su momento y no entendí que si me quedaba era para competir. Eso también por qué funciona y es porque en un mismo equipo no todos cumplen los mismos roles. O sea, tú tienes investigadores, vas a tener oradores, vas a tener los que son incluso analistas del caso y así puedes hablar de múltiples personalidades. José Carlos, o sea, cuando evalúo para conformar, entonces tengo que ver qué personalidad soy, si soy alumno y si soy entrenador, ¿a quién sigo? Por supuesto. Si voy a elegir todos oradores, entonces no va a tener investigadores, porque la gran mayoría de oradores no es tan bueno investigando. O sea, el combo completo es que sea los tres. Pero si tienes números limitados, usualmente vas a tener mix. Uno es los oradores no siempre son buenos investigando. Los investigadores usualmente no son buenos oradores. Y los analistas son usualmente los que no necesitan perder tanto tiempo en la investigación ni en la oratoria, sino que ellos se dedican a razonar más del caso con la información que tienen. Son estas personas que tienen todo el conocimiento y la procesan para hacer estrategias, razonamientos, argumentos, pero que los pones y tienen en hablar y les da un poquito de pánico escénico. Entonces, no son los mejores oradores, tampoco son totalmente investigadores, están en el medio. Y así vas teniendo mix, vas teniendo elementos para evaluar. Luego, hay una parte que el entrenador ve y hay otra que no se ve. Para el entrenador y para el alumno, ahorita me aclares, el entrenador tiene que saber que está en la plena capacidad de que pase cualquier cosa tras bambalinas y el equipo siga trabajando. Que el equipo avance y explote sin que tú necesariamente estés ahí, porque esos son los mejores roles cuando evalúas si has conformado o no bien tu equipo. O sea, si tú ves que tu equipo trabaja por sí solo, por más que trabaje mal, porque propiamente son alumnos, y de nuevo ustedes también son alumnos, entonces se van a equivocar, van a investigar mal, van a buscar cosas que están mal, van a dar argumentos que estén mal. Está bien, pero eso está bien, porque este tipo de competencias es para que te equivoques. Como le digo, sí, como, como varios profesores más antiguos que yo decían siempre, ¿cómo hubiera querido yo tener esta oportunidad para poder equivocarme con una controversia de, no sé, 80 millones de dólares y que mi cliente no me mate? O sea, cuando estás en la vida real, ya no te puedes equivocar, porque estás en un arbitraje real y la respuesta es ganas o pierdes. O sea, no hay medio. Bueno, no hay medio en el sentido de que, obviamente, siempre una parte va a verse más beneficiada que la otra. Para este punto, entonces, sí te va a parecer muy relevante en tu evaluación también conocer, y esto va de ambos, las personalidades de las personas y saber cómo manejarlas. Esto a veces pasa mucho
con los entrenadores, que hacía una retro cuando me invitaron, me acuerdo cuando Fabián me invitó a la competencia y aprovechando que estaba de viaje, aproveché a hablar con varios, ¿no? Y a observar determinados comportamientos de varios entrenadores. Y cada uno tiene un estilo distinto, no existe un estilo bueno ni malo, porque cada quien obtiene resultados como los trae. Y si los alumnos se encuentran en la capacidad de aceptar esos resultados, bienvenido sea por ellos. Donde sí veo un pequeño problema es en los equipos donde los entrenadores no logran identificar ni evaluar correctamente no las capacidades, tampoco el conocimiento, sino la estabilidad emocional que puede tener tu equipo, sobre todo tus oradores. Yo siempre le digo a los chicos, porque obviamente hay una horizontalidad mucho más fuerte con ellos. Por suerte ya todos han sido mis alumnos, así que nunca me van a volver a ver en una clase como profesor de algún curso en concreto de formación. Me los encontraré en la vida profesional y así será, y solo serán grandes abogados. Pero siempre, por ejemplo, empiezo diciéndoles, no vamos a ser amigos, yo no quiero ser tu amigo, pero quiero conocerte, porque como entrenador necesito conocerte, o sea, necesito saber quién eres, cómo estás, qué es lo que te da miedo, qué es lo que te pone nervioso, qué es lo que te pone tenso, sobre todo a mis oradores, porque con ellos voy a convivir prácticamente en la etapa de mayor tensión de la competencia. Entonces, yo necesito saber si, por ejemplo, a alguno de ellos le está pasando una situación que durante la competencia me tenga que, digamos, tener pleno conocimiento de ello. Pongo un ejemplo que me tocó ver en una competencia, no era el nombre, de un entrenador que me pareció, o sea, no me pareció mal en el sentido de lo que le dijo, sino me pareció mal en que no lo supiera. Estaba en la competencia y de la nada me comenta y dice, pucha, un orador me agarró de sorpresa y se ha tenido que ir. Y le digo, ¿por qué se ha tenido que ir? Pucha, porque su mamá acaba de fallecer. Yo le digo, oye, qué pena. Y luego por otro lado me enteré y la mamá venía mal. Entonces, obviamente el chico lo quería dejar de lado, solamente la mamá le dijo, anda a tu competencia, lo que quieras, pero estoy 100% seguro que ese chico no tenía la cabeza en la competencia al 100%. Y tú que como entrenador no sepas eso, o sea, que no lo sepas, o sea, no que sabiéndolo decías llevarlo, porque eso es una decisión que tú la tomas. Que alguna vez me habrá tocado para contar una anécdota de una de las chicas que viajó acá, no tenía visa, la competencia era en Washington y nos arriesgamos y dijimos, compramos y de alguna manera vamos a ir, dijimos. Pero al final, por suerte le dieron la visa, pero son apuestas, pero apuestas con conocimiento. Los entrenadores tienen que saber, y los alumnos también de tener esa horizontalidad con el entrenador, de decirles cómo son. O sea, por ejemplo, las chicas que hablaban conmigo en la competencia, las que van, las dos oradoras, eh, conversábamos mucho de cuáles son sus preocupaciones, qué querían, o sea, no somos dos robots sentados para ver el tema, porque me permite evaluar, y eso va obviamente previamente también, si van a estar listas o no para la tensión de la competencia, porque es una tensión muy fuerte. Se me van a bloquear, no se van a bloquear, van a reaccionar a la presión, no van a reaccionar a la presión, hasta dónde las puedes presionar. Por ejemplo, y ahí fue donde les comentaba el cambiar de estilos que a mí me agarró en esta competencia. Nuestro estilo con Paolo había sido mi entrenado, y Paolo y yo éramos de presiones muy fuertes, o sea, presiones asfixiantes, porque en esa presión él sacaba lo mejor de él. Ya, las chicas no eran así. Tenían que estar un poco más tranquilas, a ella les servía estar más relajadas, y ahí sacaban lo mejor. Entonces, con Paola lo que hacíamos era caminar con ellas para conversar del caso, no estar sentados en cuatro paredes, cómo lo conversas, en qué ambiente lo tienes. Eso funciona mucho, de nuevo, bajo la premisa de saber cómo uno es. Yo, por ejemplo, y me ha funcionado en la universidad, la he acabado por lo menos, y así me he titulado, y siempre me han dicho, yo no sé cómo tú puedes hacer eso, pero si yo ya tenía un examen a las 9 de la mañana y eran las 2:30, no importaba si hubiera acabado o no, me iba a dormir. Porque
Cuando intenté no dormir e ir a la evaluación, me acuerdo que era una evaluación que acabé de leerme todo lo que tenía que leerme en generales de la universidad y saqué 3 porque mi cerebro no funcionaba, o sea, mi cerebro no procesaba la información. Entonces, yo soy así. Por ejemplo, Paolo no es así. La pregunta es, ¿ustedes saben cómo son los oradores o ustedes saben cómo son propiamente? Y ahí viene algo importante. No mientan, no le mientan al entrenador. O sea, yo sí algo puedo agradecer mucho de mis equipos, es que ninguno me miente. Varios me dicen, estoy en la playa, reunión, no voy a prender mi cámara. Perfecto. Pero porque se está relajando una semana completamente pesada, pero el domingo tiene su investigación con 8 fuentes bibliográficas, con 8... ¿Para qué le voy a reclamar? O sea, ¿para qué yo me pongo en el plan, no hagas algo que yo no haría si a él le funciona? Eso es un trabajo difícil de los entrenadores porque hay que saber conocer a los alumnos. De todas maneras, es una evaluación constante. Pasando ahora propiamente a lo que es la preparación y demás, la evaluación de ambos debe ser una evaluación digamos ahora, con objetivos. O sea, por ejemplo, yo tengo objetivos con Paolo como entrenadores de qué debe pasar cada semana. E incluso sabemos en qué semanas no van a hacer nada. Y que igual les hemos dicho algo que hagan, pero sabemos que no van a hacer nada. Y la evaluación de nosotros es no evaluarlos porque no importa, sabemos que no van a hacer nada. No, José Carlos, ¿pero cómo es eso? Ah, es que tienen exámenes, controles, entonces ya sabemos en qué semanas del ciclo, porque yo lo que hago es saco un calendario, ya tengo, como yo soy profesor, me dan el cronograma de semanas de evaluaciones, ya sé en qué semanas van a estar ocupados, ya sé más o menos qué cursos están llevando, ya sé qué tipo de profesores son los de la universidad, entonces ya sé en qué semanas no cuento con ellos. Eh, y ahí hay que irlos, pero sí, por ejemplo, si tenían que entregarme algo, hoy tienen que, por ejemplo, a las 2 hoy tenemos entrenamiento y a las 2 tienen que entregar algunos temas. Si no lo entrega, mi evaluación sobre los que tenían que entregarlo es negativa. Y va negativa en 2 puntos. Y acá viene la evaluación que les iba a decir acá, más para los entrenadores y para que es distinta. Tú no puedes evaluar igual al antiguo de la competencia con el que es nuevo. El que es nuevo probablemente sea, si lo consideras, si lo has elegido por la capacidad, digamos, de razonamiento, menos grave que no te cumpla que el antiguo. Porque el antiguo ya sabe lo que tiene que cumplir y sabe en qué momento lo debe cumplir y probablemente tenga los liderazgos internos del grupo. Y ahí funciona algo que van saliendo y que son los liderazgos. Por lo menos en nuestra competencia, nosotros ya hablamos durante toda esta parte, la evaluación y la retroalimentación es muy fuerte, es muy intensa. Es algo donde tienes que lograr que estén a su máximo nivel para pensar, razonar y tener el caso y sobre eso evaluarlos porque es lo que luego te va a llevar a si los llevas o no los llevas a una competencia. Por ejemplo, siempre hago una evaluación de corte, en este caso mi evaluación de corte es fines de abril. Si viajan, si vamos o no vamos, porque se presenta la inscripción. Entonces, si no, ya no inscribo el equipo. Y con los antiguos siempre me las agarro y les escribo, les pido para reunirme, les digo, no entiendo, o sea, eh, por si acaso, si todos fallan es tu culpa, o sea, vas formando ese liderazgo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si él va a ser el orador, él tiene que saber todo lo que ha pasado durante todo el ciclo de la investigación. Y tienes que hacerlo sentir esa presión. Porque si no está listo ni siquiera para soportar una presión durante semanas con sus amigos, no va a aguantar una presión de competencia. Va a ser una presión muy dura. Como usualmente tienes que apuntar en esta primera etapa que también la puedes separar si quieres en una primera mitad y una segunda mitad. La primera mitad es todo lo que es el estudio del caso y la segunda mitad va a ser todo lo que es la preparación propia de los escritos, las intervenciones y demás. La evaluación del caso es, ¿lo están entendiendo? O sea, ¿saben de qué estás hablando o no saben de qué estás hablando? O sea, tú les das un concepto y lo conocen. Acá, en este para la UA, hay conceptos de cesión, hay conceptos de regalías, hay conceptos hay cláusulas escalonadas, hay conceptos de evaluación de laudos. Entonces, son varios conceptos que ellos lo tienen que tener claro y que no son muy difíciles. Es, a ver, tu caso, los googleas y te sale la respuesta. Entonces,
esa evaluación el entrenador tiene que saberla porque tiene que ir viendo quiénes cumplen con lo básico, o sea, con lo que es esencial, con lo que no es problemático encontrar una respuesta. Si no pueden con eso, es caótico para mí. Caótico y grave. Lo segundo, que va para los escritos. Esto es como se hace en la vida real, ¿no? Ellos tienen que hacer sus escritos y tú tienes que poder revisarlos. Ahora, los primeros escritos en general, yo lo que los evalúo a los chicos y como usualmente los evalúan para la competencia es, uno, ¿tienes un buen razonamiento? ¿Estás razonando bien? Y es, ok, si todo lo que estás queriendo concluir tiene un razonamiento lógico ahora, ¿tiene relación con el caso? Si tiene relación con el caso, entonces es otro elemento cubierto. José Carlos, pero ¿eso para qué me sirve? ¿Para qué vas viendo? Porque al final pueden haber escrito cualquier cosa en el memorial, pero si piensan y razonan sobre el caso, entonces están en el camino adecuado. Les pongo, creo que fue así, no me acuerdo, mandaron la lista, ya no sé dónde está, pero para la competencia del año pasado de inversiones que la universidad la gana, gana mejor equipo, gana mejor orador y gana la competencia. Creo que el memorial de demanda 22 era el puesto 20. No salió bien, el memorial fue malo. Y yo me di cuenta que fue malo. Primero me sirve porque en el memorial de demanda yo no apuntaba a ganarlo y era consciente de eso. Desde el día en que me mandaron el primer borrador dije, esto no vamos a ganar nunca. Entonces tenía que buscar otras cosas y mi evaluación era si estaban pensando en lo que estaban poniendo, por lo menos. Y si no pensaban, estaban pensando mal, pero estaban pensando y estaban razonando, estaban aplicando bien la norma, están encontrando bien de dónde era la fuente, cómo era el razonamiento, dónde estaba el hecho y cuál era la función. El problema es que estaban, no sé, pues construyendo una columna acá, muy fuerte, muy bonita, pero digo, oye, pero la casa es al frente, es como... Sí, pues, o sea, me equivoqué, sorry. Pero ya sabes que puedes construir una buena columna. Lo enfocas bien y te lo va a hacer. La contestación fue mucho mejor. Y así evalúas en el primer momento, por ejemplo, si tu equipo está comprendiendo el caso, está comprendiendo las instituciones, está comprendiendo la norma, está comprendiendo qué es lo que hay que hacer, y ahí vas avanzando y dices, ok, primer check, para mí por lo menos, primer check cumplió, que es, entienden lo que vamos a discutir. Luego, la segunda parte de la evaluación, para mí, ya evaluaste, digamos, cómo eran su responsabilidad, cómo son ellos mismos, evalúas cómo están pensando, cómo están razonando. La última parte en la que tú empiezas a intervenir, razonar, expresar o lo que ustedes quieran, es la parte oral y tienes que empezar a evaluarlo. Y para eso, yo personalmente trabajo en tres momentos. Primero, el momento donde simplemente los escucho y los corrijo. Es como, te voy a escuchar y te voy a corregir. Y se lo hago a todo el que esté interesado. ¿Por qué? Mira, José Carlos, pero tú ya tienes pensado más o menos que me van a dejar. Por supuesto que lo tengo pensado. Pero si alguno me falla en esta etapa, tengo que elegir a otro. Y tengo que tenerlo igual de preparado. Entonces, empezamos a razonar, empezamos a pensar, ahora empiecen a hablar. Empezamos a armar los discursos, estructuramos los discursos y vas viendo el interés que puede tener cada uno. Tenido alumnas o alumnos que me han pedido reunirse a las 11 de la noche y bueno, bienvenido sea, nos vemos a las 11 y por lo menos ahí su compromiso, check para arriba y luego ver su trabajo y a veces nos hemos quedado hasta la 1 de la mañana, 12:30, porque así el entrenador es el trabajo que menos se debe ver, o sea, que menos se debe aplaudir, que menos se debe saber. Por lo menos es mi visión de cómo yo lo consigo. Cada quien, y de nuevo, cada entrenador puede tener una posición distinta. Por lo menos como yo, si hay algún entrenador acá, les traslado, mi experiencia es, cuando pierden los chicos, perdí yo, cuando ganan los chicos, ganaron ellos. Por ejemplo, en la foto de inversiones, todo el mundo siempre me dijo, ¿por qué no vas si ha ganado? Y yo, pero porque ganaron ellos, yo no gano. O sea, los que hablaron fueron ellos. Sí, yo estoy orgulloso, orgulloso, pero mi objetivo no es aparecer en una foto, mi objetivo es que las generaciones de la Universidad de Piura cada vez sean mejores en este tipo de competencias. Entonces, ese premio para mí es un resultado, como lo han sido todos. O sea, yo estoy orgulloso de todos los equipos que han viajado conmigo. Y de la misma manera, porque en cada uno había un objetivo distinto. Claro, pero ¿cómo no valoras más? Porque el que ganó tenía uno de los oradores despidiéndose de su competencia, en su última competencia, y a él le dije, tú tienes que ganar. Y ganó. Entonces,
que era Paulo. Entonces, justamente tienes un escenario distinto de evaluación. Cuando los vas a evaluar al inicio, entonces cuando vas a hablar al inicio, tienes que ver y empezar a darte cuenta qué habilidades tienes. ¿Tiene habilidades para hacer forma? ¿Tienes habilidades para hacer fondo? ¿Qué tipo de orador es? ¿Es un orador que es muy retórico? ¿Es un orador muy contenido? ¿Es un orador enfático? ¿Es un orador pausado? ¿Es un orador que sabe usar las manos? ¿Es un orador que no sabe usar las manos? ¿Es un orador que te mira a los ojos? O sea, ¿qué tipo de orador tienes? Porque tú puedes tener un genio sentado ahí, pero que tiene que moverse, mira la pared. Entonces, la pregunta es, ¿lo puedo llevar a una competencia donde se evalúa mucho la forma? No, lo tienes que llevar a otra. Y en esa otra va a ganar. Porque así va a pasar. Porque hay oradores para algunas competencias y hay oradores para otras competencias por las habilidades distintas que se tienen en los reglamentos y por las habilidades distintas que se tienen, incluso en la conformación de las parejas. Entonces ahí vas evaluando y vas teniendo oradores buenos y demás. Entonces ahí ya terminas esta segunda parte de tu evaluación, sobre dices ya, tu resultado es que vayan estos oradores. Y vamos a un segundo momento, que es la evaluación final antes del viaje. Y es, ¿se van a poder llevar bien estas personas? ¿Y a qué me refiero con llevar bien? Yo no, y siempre les he dicho a los oradores, le digo, primero, a mí no y va para los chicos, ya están creciendo, así que creo que estas cosas son importantes y las voy a decir duras. A mí no me importan los líos de faldas, a mí no me importan los líos de amigos, a mí no me importa si tienen problemas, a mí no me importa si te debe dinero, a mí, como José Carlos, entre este equipo, en estas 2 horas o 3 o viaje, no me importa. Si te afecta como persona es otra cosa, porque me interesa cómo eres como persona, pero me interesará que hay algo que te está afectando, como cualquier cosa que te pueda afectar. Pero no me importa tu problema con él. Entonces, si tú no estás en la capacidad de estar con él sentado en una mesa para competir, entonces dímelo y por lo menos yo lo tengo en cuenta en mi evaluación y lo que pasará es que si eres mejor que tú no irás, por más que tú seas la segunda, o si los dos son mejores, elegirá alguno. No van a viajar juntos, porque no tienen la capacidad de congeniar como dos profesionales. Conozco profesionales y eso creo que para todos, que se odian, pero cuando les toca trabajar un caso, parecen mejores también porque lo trabajan bien, son cumplidos, porque entienden que lo profesional es muy distinto de lo personal. Cuando tú estás para una competencia, vas a algo, y si crees que lo personal te afecta tanto en lo profesional, entonces no decidas ir, di que no. No, pero que él no vaya. Bueno, entonces te estás poniendo en un problema de posiciones y no un problema real. El entrenador, si lo detecta, elige. Yo por lo menos elegiría uno. Me pasó alguna vez, no por un lado de que se odiaban, pero que no se llevaban bien. O sea, se notaba que había mucha tensión entre estas personas y me tocó hablar con uno de ellos y decirle la verdad. Comentador, la verdad es, hay mucha tensión, eres muy bueno, pero he preferido optar por la otra persona. Y esta persona también, que era súper profesional, me dijo, no te preocupes, entiendo perfectamente tu decisión. Y sí, yo también notaba lo mismo. Perfecto. Y siguió en el equipo y todo lo demás. Al final no pasa nada. Dejar fuera a una persona no es nada del otro mundo. Esa evaluación es ¿por qué? Porque luego lo vas a tener en convivencia. Bueno, no sé si acá, pero por lo menos la Universidad de Piura siempre está en un Airbnb. Es un tema de primero más económico y segundo un tema de convivencia mucho más real entre el equipo. Pues si cada uno tiene un cuarto, entonces cada uno está en su lugar, en su intimidad, pero no hay espacios para compartir. Acá era cocinar, desayunar, almorzar, que estar incluso diciendo por favor ya vayan acá, pero en esa realidad uno siempre en una casa está mucho, o sea, tiene una intimidad mucho mayor. Y ahí también es la evaluación que has hecho previa, porque por ejemplo, yo opto siempre por viajar con bastante anticipación a las competencias. Por ejemplo, a Washington empezaba el lunes, viajamos el jueves en la noche, llegamos el viernes en la mañana, jueves en la noche para pagar un día menos de hotel. A Colombia siempre viajamos con 3, 4 días antes de anticipación. Viajar 3 días de anticipación, perdón. Me da José Carlos, ¿pero por qué? Porque a los que son entrenadores, y hay alguno de ahí, que ahorita ya paso para conversar un poco si tienen alguna duda, eh, los vas a tener solo para ti. O sea, solo vas a estar con ellos hablando del caso, porque no van a estar haciendo otra cosa. Entonces, cualquier error que pueda haber pasado en las semanas anteriores, ahí lo puedes solucionar. Tienes 3, 4 días para arreglarlo. Y se arregla, claramente, porque los tienes por lo menos
en verdad, 14, 15 horas contigo, trabajando el caso. Eso es una decisión obvia que también se hace antes de elegir al viajero y preguntándole al viajero, al orador, es, ¿tienes consciente que no vas a salir, que estás yendo a competir? Sí. Yo debo agradecer muchísimo a todos los entrenados que he tenido. Ninguno me ha salido con algún otro tema. Todos eran muy conscientes. Y, por ejemplo, en la que se gana en Colombia, por ejemplo, en la universidad, no conocieron nada. Porque como llegaron al último día y viajamos al día siguiente, llegamos a la casa, nos dormimos y de ahí de frente al hotel porque habíamos dormido recontra mal toda la semana. Y los que estuvieron en Washington conocieron el último día, luego de asistir a la última ronda de la final, que fuimos los entrenadores porque las oradoras que habían perdido el día anterior, en verdad estaban muertas, descansaron y se quedaron dormidas y luego fueron a la competencia, a la premiación, a la clausura. Claramente el entrenador tiene que estar, las oradoras en principio, pero tienes que ver también, pero eso tienes que evaluarlo, o sea, tú también tienes que ser consciente, ¿no? O sea, no estás yendo a conocer el mundo, es accesorio. Estás yendo a representar una universidad, la que sea, o estás yendo a una competencia, la que sea. Se toma igual de serio que si fuera un caso. Ahora, en la propia competencia, te olvidas esto, y por eso pasa, juzgarlos una sala de pura evaluación. Sí, es que la evaluación parte de prácticamente todo lo que para mí, bueno, era así, la retroalimentación intensa es cuando estás ya propiamente allá, es qué se ha dicho, cómo se ha dicho, cuándo se ha dicho, para qué se ha dicho y todo lo demás. Mi estilo tiene que pasar algo muy grave para que yo haga una retroalimentación muy fuerte a uno de mis oradores, pero muy grave. Y tengo que saber en qué momento lo hago. Por ejemplo, el primer día de competencia de Washington, yo como entrenador, porque acá sí importa algo que, que es distinto y es sus equipos tienen que saber que la opinión que más importa es la de su entrenador. Y ustedes deben ser conscientes que es la que más importa. Pero el árbitro me ha dicho que lo hice excelente, sí, pero el árbitro no te conoce 6 meses ni conoce la competencia tanto como lo conoce el entrenador desde cómo la ve y cómo apunta, qué elementos tiene que recoger y demás. ¿Por qué? Porque las chicas salieron de la primera ronda y me dijeron, y le dijimos, o sea, no lo han hecho del todo bien, tranqui, estábamos, en verdad estábamos bien molestos con Paolo, pero no lo han hecho bien, creo que tienen que mejorar acá, tienen que mejorar acá, acá, por favor, listo. Los árbitros le dijeron, no, sí me gustó, todo lo demás, en fin, es mi opinión de que no me gustó. Entonces vamos a la casa, porque, esto es un tip, si quieren para los entrenadores y oradores, yo me quedo a 3 minutos, 4 minutos caminando, si el lugar es muy caro y si el lugar es económico, solamente rentábamos un vehículo y nos quedábamos medianamente lejos para que estén alejados de todo lo que es la zona de, mira, nos hemos encontrado en la puerta, que en la esto, que para cenar, porque pasa, si yo entrenador me encuentro para cenar con, no sé, a ver, voy a pensar en alguien con el que viaja. La doctora Elvira Martínez Coco, la quiero muchísimo, eh, la estimo mucho. Me la encuentro en la cena, me voy a quedar conversando con ella y no voy a poder salirme de esa situación de una manera muy rápida. No la veo, no nos ve, o te encuentras con extranjero, no te sales muy rápido. Si estás lejos, sí. En fin, eso es mía. Pero volviendo al tema, la retroalimentación. Yo hacía esa retroalimentación a los chicos que estábamos molestos, entonces entrábamos a la siguiente ronda. Entonces luego acabó la ronda y salimos y dimos otra, ya la segunda ronda también lo hicieron mal para nosotros y tuvimos que reformular varias cosas y ya lo dijimos más fuerte. Pero 2 puntos. Uno, esta retroalimentación del entrenador creo que debe de ser tan fina. A veces nos equivocamos, yo creo que me puedo haber equivocado 1000 veces y me seguiré equivocando solamente de saber que no lo tienes que destruir, porque si lo destruyes al día siguiente va, a menos que sea un fénix y destruirlo lo hagas salir mucho mejor. Eh, y lo segundo es que igual le tienes que renovar la confianza. O sea, la destrucción debe ser una destrucción de retroalimentación basada en la confianza. O sea, yo me sentaba, y por eso importa mucho el trayecto, porque a veces pasa que viajan o están con alguien que no necesariamente es al que les ha estado con toda la preparación. Entonces, este argumento lo pierden, que era el que yo siempre decía es,
yo te he visto 6 meses, he estado 6 meses contigo, hemos estado hasta la 1 de la mañana, hemos estado trabajando hasta la 1:30, los dos solos, esto no es lo mejor que puedes dar. Y claro, pero si no te quedas yo creo que eres mejor, el ser humano, la persona lo dice, pero nunca me has visto, me acabas de ver ahorita, ¿por qué crees que sería mejor? Y eso te lo hace tu subconsciente que en ese momento está creyendo que lo has hecho recontra mal. Entonces, es empujarlos y retroalimentarlos siendo duros, pero sabiendo que en ese momento no van a cambiar mucho. Entonces, van avanzando, van avanzando, van avanzando. Ahora, la intensiva sí va cuando acaba el día y te vas para la noche. Ahí sí ya puedes hablar y razonar punto por punto y tienes que ver qué necesita tu equipo. Por ejemplo, hay oradores que tienen mucha información y que lo que necesitan no es una retro de qué están diciendo, sino de cómo decirlo. Entonces, simplemente es llevártelos a un lado para que los retroalimentes de cómo hacer bien el discurso. Como tienes oradores que te puede pasar, o sea, no me ha tocado, pero que estén confundiendo términos. Y tu retroalimentación tiene que ser mucho más constructiva desde la óptica académica, porque el error es un error conceptual, es un error que no se puede permitir. Entonces, esas retroalimentaciones son las retros que hace el entrenador al orador y el orador que debe tener y debe saber cómo procesarlas. Lo segundo es, a los árbitros tienes que siempre tratar de acercarte luego a hablar con ellos para preguntarles más allá de lo que te dijeron en la sala. Por la sala tiene un tiempo limitado para que te den una retroalimentación. No te pueden hablar de fondo, te pueden dar una retroalimentación. Y el entrenador tiene que saber tener el tino, por lo menos yo siempre lo hago de tener una duda, máximo dos, y acercarse y decir, una pregunta, cuando explicaron este punto sin entrar al fondo, ¿lo entendió? Y si te dice sí, tienes que ver a quién les preguntaba, porque te va a decir sí por compromiso, pero si dice sí fácil, tu lectura ha sido errada. También te puedes equivocar escuchando, porque tienes el sesgo de lo que deben decir, mientras que los árbitros nunca han escuchado a tu equipo. Y eso importa mucho en la competencia. Me había olvidado de una que va al medio, perdonen, y es luego de escucharlos a los equipos, eh, yo siempre tengo una audiencia, no voy a decir el nombre del árbitro que invito, lo pueden inferir si conocen el mundo, pero arbitral, pero yo siempre tengo un árbitro que lo invito, que siempre lo que hace es destruir el caso de mis equipos y sobrevive en pequeñas cosas. ¿Qué pasa? Lo que sobrevive, yo sé que ya no va a haber nada peor. Y a mi chico siempre le digo, si sobreviviste a este doctor, créeme que todos los demás te van a parecer pichanga. Y dicho y hecho, siempre me dicen sí, no hubo ninguno peor. Eh, y es así, porque es un árbitro al que yo respeto mucho, quiero mucho, creo que es uno de los mejores árbitros del Perú. Eh, lo considero, no creo, uno de los mejores árbitros del Perú y siempre le agradezco porque nos da ese con palos en el caso que nos importa bastante, ¿no? Y creo que sí puede servir y puede funcionar este esquema de trabajo, este esquema de retroalimentación, porque lo que busca al final es que el alumno explote lo que ustedes quieran dar, lo que ustedes hayan querido comprender, lo que ustedes hayan querido presentar. Y el alumno tiene que saber la retroalimentación que tiene. Para los entrenadores, siempre es de nuevo, es los fines para los que está haciendo esto. El fin, yo agradezco mucho a la universidad, porque la universidad en esto creo que cuando presentamos el proyecto hace 3 años, seguimos en la misma línea, el fin es formativo. O sea, la universidad, más que pensar en ganar por ganar, o sea, en pensar, no, trae a los mejores y que ganemos, no. Es en que hay una formación del alumno que acompañe este tipo de competencias y que ganar es un resultado que se da propio del esfuerzo, ya sea de una vez, ya sea de unas semifinales, ahora se apunta a otras competencias. En fin, no siempre ganar va a ser el resultado, el mejor resultado. Siempre hay resultados. Entonces, sí les digo para ambos que los que sean entrenadores, los que sean oradores, que puedan tener esa capacidad para poder diferenciar eh, en qué momento las retros están, porque no todas van para que tu equipo gane. Tienes que ver que tu equipo mejore. O sea, si tú presionas y retroalimentas en tu primera competencia de tus primeros chicos de una manera muy dura, lo que van a sentir es que no quieren volver a pasar por una situación igual. Eh,
esa retroalimentación más formativa. Tienes que saber qué grupo es formativo, qué grupo es competitivo. Claro, si ya tienes un orador 2 años, ya a él sí le debes decir, oye, tratemos de ir esta a ganar, vamos que puedes ganar, y lo retroalimentas para que gane. No puede ser siempre la meta desde la audiencia uno. Obviamente, si pasaste de la semifinal a la final, te preparas para ganar. Pero si no, tienes que ir armándola bajo un concepto estandarizado, pero a la vez de manejo. Eso es manejo del entrenador. Para mí esta parte de la evaluación retro es mucho muñeca del entrenador. El entrenador tiene que tener mucha muñeca porque cada situación, cada competencia, cada alumno. Y a los que están nos vamos a equivocar muchísimo, muchísimo. No tienen la cantidad no tienen idea de la cantidad de veces que se van a equivocar, nos vamos a equivocar o se han equivocado. Pero está bien, hay que seguirnos equivocando porque así vamos a aprender todos y siempre el equipo va a estar cerrado bajo esa posición. Y nada, les quería abrir si tienen alguna pregunta, alguna experiencia, algún consejo. La verdad es que este era un tema bastante casuístico, bastante de aplicación. No era seguro como los otros que gentilmente han visto con otros ponentes que van a hablar de estructura de casos, estructura de argumentos. Este era un tema de retros y evaluación. Para mí va qué le sirve a tu equipo y cómo lo puedes alimentar propiamente lo que tengan. No sé, Isabel, si hay, por mí encantado de absolver cualquier duda. No, doctor, no hay ninguna pregunta en el chat, por lo que veo. Ujú. Bueno, doctor, en todo caso, les tenemos nuestra total gratitud por su participación en este curso. De verdad, su conocimiento y experiencias han sido bastante enriquecedoras para todos. Muchísimas gracias, doctor. No, no se preocupes. Hasta luego, que tengan todos un buen fin de semana. Gracias, doctor. Igualmente, estimados, con ello hemos finalizado las dos sesiones que teníamos programadas para el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana.